Para el populacho de Roma, la elección de un pontífice era pretexto de motines, diversiones brutales y saqueos. Entre dos papados, la ciudad vivía un periodo anárquico negando obediencia a las autoridades del pontífice muerto y aprovechándose de la incertidumbre y desorientación de las autoridades recién nombradas. Otra de sus costumbres era saquear el palacio del cardenal que acababa de ser elegido papa. Como iba a instalarse en el Vaticano, el populacho se creía con derecho a apropiarse todo de su antigua vivienda, llevándose muebles, ropas y joyas. Años después, los cardenales que aspiraban a ser pontífices, antes de ir a encerrarse en el cónclave, procuraban dejar en sus palacios una guarnición de espadachines y arcabuceros para que repeliese el asalto de la muchedumbre en el caso de que su candidatura resultase triunfante. Al llegar Calixto III al monte Giordano, mientras realizaba la ceremonia de leer el libro de la ley judaica y contestar a la diputación del gueto las palabras rituales, el populacho se sintió tentado por la riqueza de este magnífico volumen encuadernado en oro y para robarlo arrolló a los guardias del pontífice. Se produjo tal confusión que el anciano Borja vióse próximo a morir aplastado por el gentío. Los soldados papales repelieron a las turbas con sus espadas y lanzas, pero esto no impidió que arrebatasen en su retirada el rico baldaquino que servía al pontífice cuando era llevado en andas dentro de las iglesias y que le seguía en este cortejo como símbolo de su dignidad. Poco después, al pasar por el campo del Flori, surgió otro incidente más grave. Napoleón Orsini andaba en pendencias con el conde de Anguiñara, acuchillándose los partidarios de uno y otro dentro de Roma. Orsini quiso aprovechar la ocasión y, abandonando la comitiva papal, corrió al campo del Fiori donde habitaba dicho conde, haciendo saquear su vivienda. Quien quiera bien a la casa de Orsini, que acude en su auxilio, gritaban los del mencionado partido. En pocos momentos se reunieron 3,000 hombres armados a favor de los Orsinis, mientras los colonos, por la eterna rivalidad entre las dos familias, daban auxilio al conde de Anguiñara, juntando otra tropa no menos considerable. Ambos partidos se aprestaron a dar una verdadera batalla en presencia del nuevo pontífice, siendo necesaria la intervención de los cardenales Colonna y Orsini para que, exhortando a sus parientes, restableciesen la tranquilidad. Encargó Calixto III a Pedro Barbo y otros cardenales influyentes al afianzamiento de la paz en los estados pontificios, ajustando una tregua de varios meses entre las familias rivales. Él necesitaba su tiempo y su actividad para la organización de la guerra contra los turcos. Resultaban sin fundamento los temores que había inspirado al principio de querer trasladar la corte pontificia lejos de Roma, tal vez a España, imitando con ello a los pontífices franceses que la habían establecido en Aviñón. Este viejo español, siguió diciendo el canónigo, era de vista más larga y concepciones más universales. Solo le preocupó la suerte del cristianismo. Únicamente prestaba atención a la empresa de reconquistar a Constantinopla y los santos lugares. Los humanistas, acostumbrados a vivir como parásitos de la generosidad de príncipes y papas, no encontraron apoyo en este antiguo jurisconsulto. Nunca se mostró hostil al Renacimiento, pero lo miró con indiferencia, preocupándole más el reunir dinero para la guerra contra los turcos que dar salarios a escritores venales y de estilo fácil, como lo había hecho su antecesor, Nicolás V, erudito, confiado e ingenuo. Por un motivo inexplicable para muchos, el único humanista que protegió a este papa tan devoto fue el incrédulo Lorenzo Valla. Apenas elevado al trono pontificio, lo hizo secretario suyo, dotando liberalmente con algunos canonicatos al terrible librepensador.
Sin duda, le guardaba a Calixto un gran afecto personal desde los tiempos que lo tuvo a sus órdenes como gobernador de Nápoles. Pero vaya, apenas pudo gozar las dulzuras de dicha protección, pues murió 2 años después. Todo el dinero de la iglesia lo iba dedicando el ardiente anciano a la cruzada contra los turcos. Anunció que iba a empeñar para esto su propia tiara y hasta arrancó sus encuadernaciones a muchos códices de la Biblioteca del Vaticano porque tenían adornos de metales preciosos. El rey Alfonso de Nápoles, muy entendido en objetos de arte, compró al Papa ánforas, copas y otros servicios de plata y oro, cálices, patenas y un tabernáculo con valiosos esmaltes. El pontífice comía en platos de barro y afirmó en uno de sus breves viajes que iba a contentarse con una simple mitra de uno, enajenando todas las joyas de la iglesia para la guerra santa. Contempló Europa con admiración y al mismo tiempo con apatía los esfuerzos de este anciano, enardecido por una extraordinaria juventud. Quiero ser, dijo, el emperador y el campeón de la cristiandad contra los infieles. Solo un español podría mostrar este ardor antimahometano. Las naciones del centro de Europa ya no se acordaban de las cruzadas. Además, estas solo habían sido un episodio de ni historia, mientras en España las guerras contra los musulmanes se prolongaban 7 siglos. Todavía en aquellos momentos poseían los moros el floreciente reino de Granada, representando un peligro nacional. Su propósito era coligar todo el occidente cristiano contra el nuevo emperador de Constantinopla, socorrer a los húngaros amenazados por los turcos, crear una flota de guerra pontificia que fuese a atacarlos en el archipiélago griego, del cual se iban apoderando rápidamente. Todos los cronistas de entonces se asombraron del celo guerrero y la fuerza de voluntad de este anciano, que muchos creían próximo a morir. Los asuntos generales de la iglesia los trataba brevemente, pero de la cruzada discurría con gran prolijidad, atendiendo a todos sus detalles. Falto de dinero, licenciaba a cuantos escritores y artistas vivían a sueldo del pontificado. Y si retenía a algunos de los últimos, era para que trabajasen en cosas de la guerra. A los pintores y bordadores les encargaba estandartes. Los escultores tallaban pelotas de piedra para las bombardas. Enviaba exhortaciones a los reyes cristianos para que tomaran la cruz y marchasen contra los turcos. Exigía de los cleros de todos los países una contribución para el sostenimiento de dicha campaña. Pero ay, la antigua fe guerrera, continuó el canónigo, se había extinguido. Los monarcas se embolsaban cínicamente las cantidades recogidas para la cruzada, siendo el primero en dar tan perverso ejemplo Alfonso V de Aragón. Aún hizo algo peor, se apropió los buques que por encargo del pontífice había reunido el arzobispo de Tarragona, Pedro de Urrea, y que estaban mandados por Antonio Olcina. Estos buques, en vez de ir a Ostia, poniéndose a las órdenes del Papa, se unían a la flota del rey Alfonso para hacer la guerra a los genoveses y otros estados cristianos enemigos de dicho rey. Protestaba el viejo pontífice inútilmente contra el arzobispo de Tarragona y Alfonso V, llamándolos traidores. Era el único en todo el occidente que hacía algo por oponerse al avance de los turcos, y con asombro de todos los que ridiculizaban su empresa, considerándola quimérica, empezaron a verla realizarse bajo el influjo milagroso de una ardiente voluntad. Las riberas del Tíber, siempre dormidas y casi desiertas, resucitaron a la vida del trabajo por obra de este anciano. En la Ripa Grande estableció arsenales y junto a San Espíritu construyó un dique para limpiar galeras. Carpinteros y marineros acudían de toda Italia contratados por los agentes del pontífice.
Este gustaba de dirigir los preparativos personalmente, y cuando no escribía cartas a los reyes, invitándolos a tomar la cruz, intervenía en las compras de hierro, brea y maderaje para las construcciones navales, vigilando igualmente los acopios de pelotas de piedra y plomo para las bombardas, de ballestas, cascos, escudos, lanzas, espadas, cadenas, áncoras y cables. Lo mismo se preocupaba del bizcocho o galleta para las tripulaciones que de las banderas y gallardetes que debían ondear en las arboladuras de las naves. Hasta se cuidó de dar 5 resmas de papel a los jefes de su flota para que pudiesen escribirle acerca de las operaciones. Ludovico Scarampo, el cardenal almirante, uno de los príncipes de la iglesia más ricos, deseaba quedarse en su lujoso palacio de Roma, pero como había demostrado ser el mejor hombre de guerra entre todos los del Sacro Colegio, venció Calisto su resistencia y prendiéndole con sus propias manos en un hombro la insignia de cruzado, consiguió que al fin zarpase su flota de las bocas del Tíber a fines de junio de 1456. Se componía de 25 naves con 1000 marineros, 5000 soldados y 300 cañones. Este milagro naval lo había conseguido Calixto por sus propias fuerzas. El rey de Francia, Carlos VII, abusaba de su entusiasmo, lo mismo que el de Nápoles. En vano le recordó la historia de San Luis, héroe de las cruzadas. El descendiente del Santo Rey se quedó con todo el dinero recogido, dedicando a guerrear contra los ingleses y napolitanos cuantos buques había juntado en Francia el pontífice para su expedición. Al mismo tiempo que enviaba la flota de Scarampo al encuentro de los turcos, haciéndose ilusiones sobre su eficacia, sin tener en cuenta el número limitado de los buques, se preocupó de auxiliar a los húngaros, contra los cuales había empezado a marchar el sultán Mohamed, invadiendo el centro de Europa. Este auxilio terrestre era más espiritual que efectivo. Ningún rey cristiano le enviaba las tropas prometidas. Cada vez se veía más claramente que la época de las cruzadas había terminado. El Papa era el único que aún soñaba con la posibilidad de levantar contra los musulmanes toda la Europa, por cuyo motivo algunos soberanos de su época le llamaron irónicamente el último cruzado. En realidad, solo pudo enviar a Hungría 2 hombres: cardenal español Juan de Carvajal, enérgico y tenaz como él mismo, en la lucha contra los infieles, y un fraile, igualmente amigo suyo, que tenía más de 70 años y estaba debilitado por una vida de privaciones, el futuro San Juan de Capistrano. Carvajal vivió 6 años en Viena y en Buda como legado pontificio, organizando con diversa suerte la cruzada contra los turcos. Gracias a sus gestiones para restablecer la paz entre los magnates húngaros, consiguió que muchos de estos olvidasen sus querellas, tomando las armas contra los infieles. El más famoso de todos fue el heroico Juan Hunyades. Mientras tanto, Capistrano iba de un lado a otro, predicando a las muchedumbres para que se armasen y tomaran la cruz. Capistrano y Carvajal, que se habían presentado a los húngaros con las manos vacías, sin más auxilio que las palabras ardorosas de su pontífice, consiguieron improvisar un ejército. Pareció este ridículo a los verdaderos hombres de guerra, comparado con el de los turcos, que era tenido por toda Europa como invencible. Hunyades organizó a su costa 7000 húngaros y Capistrano y Carvajal le dieron como fuerza auxiliar una muchedumbre abigarrada, enardecida por sus predicaciones, compuesta de artesanos, labriegos, frailes, eremitas y estudiantes, armados casi todos con guadañas, venablos y horquillas. Muchos de los nuevos cruzados eran aventureros que iban en busca del botín, pero los más acudían a la pelea con el deseo de morir, ganando el cielo.
Varios grupos de lanzquenetes alemanes y guerreros polacos dieron cierta consistencia militar a esta masa confusa y mal armada, conducida por el fraile Capistrano. El sultán Mohamed, con las tropas invencibles que habían tomado a Constantinopla y una artillería monstruosa, sitiaba a Belgrado, puerta de Hungría. Tomado esta ciudad, el gran turco pensaba invadir fácilmente todo el centro de Europa. Avanzó Hunyades con su ejército irregular en auxilio de Belgrado. Junto a él marchaba Capistrano, llevando en alto un crucifijo, regalo de Calixto III, e invocando el nombre de Jesús. Contra toda regla militar y con menosprecio de la ley de las probabilidades, dicha muchedumbre mal organizada, pero dispuesta a morir, rompió el cerco de los turcos y dio auxilio a los que defendían a Belgrado. Luego, revolviéndose contra los sitiadores con una audacia desconcertante para estos, consiguió desbaratarlos, apoderándose de su campamento, de su enorme artillería y obligando a huir al famoso conquistador de Constantinopla. Tal combate, desarrollado entre el 14 y el 21 de julio, causó asombro en los pueblos cristianos. Todos esperaban la derrota del Papa. Quedaba deshecha la opinión general de entonces, que suponía invencible a la media luna. El viejo y tenaz español había derrotado por primera vez a los turcos. La empeñada y sangrienta batalla de Belgrado la llamaron todos la batalla de los Tres Juanes, por ser este el nombre de Hunyades, Capistrano y Carvajal. El anciano Alfonso de Borja, cuando llegaron a Roma las primeras noticias de la victoria, lloró de emoción y rió de alegría con el desordenado regocijo de un niño. Los hombres le habían abandonado, pero Dios le apoyaba para que venciese él solo a sus enemigos. Aunque la peste causaba grandes estragos en Roma, no quiso abandonar la ciudad como lo hacían los personajes de su corte. Creyó que desafiando a la muerte, le protegería mejor el cielo en su empresa. Algunos embajadores, en las cartas dirigidas a sus gobiernos, se mostraban conmovidos por la férrea entereza de este varón casi octogenario. A pesar de su inesperada victoria, siguieron mostrándose los estados cristianos indiferentes a dicha guerra. Y Venecia hasta contrajo alianza secreta con los turcos. Una epidemia se había desarrollado sobre el enorme campo de batalla por la corrupción de los montones de cadáveres. El heroico Hunyades murió de ella cuando solo habían transcurrido algunas semanas desde su triunfo, y poco después perecía igualmente su compañero de armas, San Juan de Capistrano. Quedó Carvajal en Hungría, extremando su elocuencia para crear un nuevo ejército, pero las divisiones y rivalidades de los señores húngaros imposibilitaron su empresa. Otro héroe, el famoso Skanderbeg, por su verdadero nombre, Jorge Castriota, príncipe de Albania, recibía de Calixto III el título de atleta de Cristo. Este guerrero, de historia novelesca, que entraba en los combates arremangado un brazo para manejar con más soltura la espada o la maza, se sostuvo 24 años cortando el paso a los turcos y batiendo sus ejércitos 10 o 20 veces mayores que el suyo. Alfonso de Borja lo animaba en su resistencia, dándole sobrenombres honoríficos, ya que le era imposible enviarle soldados ni dinero. La más brillante y sangrienta de sus victorias, la llamada de Tomorniza, la obtuvo el atleta de Cristo en 1457, y el pontífice le confería por ella el título de capitán general de la curia. La escuadra del Papa había dejado pasar semanas y meses sin hacer nada positivo contra sus adversarios. El cardenal almirante Scarampo se veía mal recibido en las islas griegas. Sus habitantes, convencidos de la victoria final de los turcos, no querían comprometerse prestando ayuda a las naves papales. Al fin, Scarampo
encontraba una flota turca cerca de Mitilene, batiéndola completamente y apoderándose por abordaje de 25 de sus buques. Esta fue la postrera satisfacción del último cruzado. Hasta su muerte se mantuvo en una firme actividad a prueba de desilusiones, pero no conoció ya nuevas victorias. Sus inesperados triunfos por mar y tierra no pudo explotarlos, falto de cooperación. Luchaba en medio de la indiferencia de los suyos, hostilizando sordamente por los príncipes cristianos y gran parte de su clero. Su dolor, al verse solo, le hacía decir: la miel es grande y los obreros muy pocos. El canónigo quiso concretar su relato y añadió: nuestro Papa español llegaba demasiado tarde para la defensa de la cristiandad. Era el último pontífice de la Edad Media entusiasta y lleno de fe. Sus asombrosos y rápidos triunfos no los apreció nunca como resultado de su actividad personal. Los consideraba modestamente un efecto de las plegarias que dirigía a Dios y de las rogativas ordenadas en los pueblos cristianos, ya que sus príncipes no querían ayudarle. De no traicionarlo y robarlo descaradamente estos gobernantes, quién sabe si el primero de los Borjas habría acabado por plantar otra vez la cruz sobre las murallas de Constantinopla. Figueras cesó de hablar. Rosaura se había puesto en pie y le tendía una mano. Son cerca de las 4. ¿Cómo pasa el tiempo escuchando a don Baltasar? Debo irme, me esperan. Adiós. Nos veremos cuando vuelva usted de Roma, porque espero que a su regreso se detendrá unos días en esta casa. Ahí se quedan ustedes hablando de cosas tan interesantes. Y desapareció, dejando en Claudio Borja cierta duda sobre la intención de sus últimas palabras, haciéndolo sospechar si ocultaban éstas una ligera ironía.